ya mi compañero de trabajo no es mi compañero de trabajo, es un competidor, porque cuando termine el mes tal vez haya 5 menos, y yo no quiero estar dentro de esa lista de 5 menos. Ahí vamos viendo más o menos la cuestión. Te estoy contestando más o menos por ahí. Entonces, si lo miramos más macro socialmente, produce un efecto que lo llamamos fragmentación social. La pregunta, digamos, automática que aparece, ¿qué se fragmenta? Los lazos sociales. Y ahí tenemos un tema de intervención social. Es decir, uno puede pensar el trabajo social como una disciplina que tiene capacidad para recomponer, rearmar, revincular lazos sociales, que son producto del efecto del neoliberalismo. ¿Cómo se rompen esos lazos sociales? A partir de, de estas separaciones que genera esta lógica. Pero también a partir, vuelvo a lo subjetivo, de nuevos procesos de subjetivación, ¿sí? Donde voy a poner como lugar más importante y superior mi ubicación dentro del mercado. Y voy a creer, incluso la práctica me lo va a demostrar, que voy a tener más derechos en la medida que mejor esté posicionado dentro del mercado. Las constituciones que se modifican durante la década de los 90 en América Latina incluyen los derechos del consumidor. Ya el derecho del consumidor ya no es un derecho de todos, es el derecho del que consume. El que no consume ya no entra en este derecho. Es bastante sutil. Yo tengo derecho a quejarme porque la compañía que me vende internet está funcionando mal. Y bueno, en Argentina, por más que me queje, va a seguir funcionando mal. No sé cómo es acá en México. Pero sí tengo mi derecho como consumidor. Ahora, si tú no tienes internet y no consumes, no tienes derecho. No sé si me explico. Es como que los derechos se fueron recortando también. Entonces, el neoliberalismo genera un enfriamiento de la sociedad, como decíamos recién, una lógica de construcción de vida cotidiana, una forma donde el mercado domina la sociedad. No, nosotros a veces lo escribimos y lo decimos como terrorismo de mercado. No les pasa, a ver si compartimos esto mexicanos y argentinos. Digo, no pasa que a veces viene algún economista, aparece en un programa de televisión y dice los mercados están preocupados. ¿Pasa eso? En Argentina ahora está volviendo a pasar. Hace un año no nos pasaba, pero tuvimos una mala elección con 700.000 votos de diferencia y tenemos un presidente neoliberal muy europeo en su aspecto, pero bueno. A veces cometemos errores, pero bueno, es democracia. Entonces, ¿escucharon eso alguna vez? ¿No? Entonces, parecía como que el mercado es una cosa viva. O sea, si yo lo miro desde el punto de vista de la metáfora, ¿qué es el mercado? ¿Es algo vivo? ¿Es algo que tiene que estar tranquilo? ¿Y por qué tiene que estar tranquilo? ¿Cómo se tranquiliza el mercado? Y se tranquiliza si tomamos deuda. Entonces al otro día viene la noticia. Argentina se endeudó en 10.000 millones de dólares y el mercado ahora se tranquilizó. Ahora tenemos 10.000 millones más de pesos, de dólares de deuda. No sé si me explico. El mercado marca la construcción de nuestra cotidianidad y es un mecanismo de certeza y es un mecanismo que condiciona fuertemente a la política. Si yo quiero ser candidato a algo, voy a ser candidato con lógica de mercado. No voy a explicar lo que pienso, voy a tratar de tener buenas frases cortas que tengan buen impacto. Coca-Cola refresca mejor, es más importante que la plusvalía, por ejemplo, que explicar la plusvalía. ¿Lo ven eso? Digo, ¿cómo? Perdonen el ejemplo, pero digo, ¿cómo el mercado se entromete, digamos, no solo, decíamos antes, en la economía, sino también en la vida cotidiana, en la política, en nuestra visión de la sociedad y en todo lo que hace? Yo, si les interesa leer, hay un artículo, ya van dos, bueno, ustedes anoten si tienen ganas de leer, un artículo muy interesante que es de un autor francés ya fallecido, se llamaba Gilles Deleuze, que se llama Postdata a las sociedades de control. En ese artículo, este autor francés, que falleció en el 95, como dije recién, Gilles Deleuze, dice algo así: las sociedades disciplinarias que nos enseñó Michel Foucault, ubican a Foucault, ¿no?, ya han sido superadas por algo peor, y eso peor se llama neoliberalismo.
Porque ya no necesitamos de alguien que nos esté observando para que hagamos bien nuestro trabajo. Nos observamos nosotros mismos. Nosotros domesticamos nuestros cuerpos para poder seguir perteneciendo. Incluso la categoría inclusión-exclusión aparece en contexto neoliberal. Antes tenías como máximo la categoría marginalidad. Ojo con las categorías, ¿no? Cuando uno dice marginalidad está diciendo una cosa, cuando dice inclusión-exclusión está dando una metáfora de que me quedé afuera de la sociedad si soy excluido. Y el excluido también me preocupa, me genera preocupación, porque no quiero ser como él y muchas veces, como es nuevo, se parece mucho a mí. Y estar en la exclusión social va a tener mucho de vinculación con el azar, ¿no? El hecho de tomar el crédito correspondiente, estudiar la carrera correspondiente, entrar al trabajo correspondiente, o sea, ya no depende tanto de uno. Y por otro lado, el neoliberalismo genera un discurso del sí se puede, de trabajo por mis sueños, del sí podemos, del sueño americano, que a veces se transforma en viernes 13, digamos. Pero bueno, esa cuestión. No sé si estoy explicando, habría mucho más para decir. Yo os invito a que vean Postdata de las sociedades de control, en el sentido, bueno, que cambia la lógica de la sociedad. A partir de que también, si seguimos con tu pregunta un rato más, cuando cae el modelo keynesiano y el modelo de estado de bienestar, también hay una saturación de ese modelo. Hay una saturación económica, se podría decir, y hay cierto malestar de lo que algunos autores llaman la sobreintegración social. No, el estado de bienestar, en su última etapa, produce una integración social tan fuerte que genera malestar. No sé si soy claro. Para dar un ejemplo sencillo, yo no quisiera volver al estado de bienestar que perdimos, quisiera uno nuevo. No quiero que el Estado se meta tanto en mi vida como se metía hace 40 años atrás. A eso me refiero. ¿Se acuerdan de, vamos a tomar un ejemplo inglés? ¿Vieron la película, bueno, esa antigüedad ya, la película de Wall? ¿Se acuerdan de No quiero ser un ladrillo más en la pared? ¿Ubican eso? Fíjense que esto sería, si lo analizamos sociológicamente, es la escuela de Frankfurt haciendo una crítica a la educación y a la creación de personas todas iguales a partir de una trituradora de carne. Si recuerdan, búsquenlo en YouTube, si quieren, el video de The Wall, no quiero ser un ladrillo más en la pared. ¿Vale la explicación? ¿Estamos más o menos ahí? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta más? Hubo una, por lo menos, a mí me sirve para distenderme. Sí. Sí. Sí, yo creo que, digamos, la perspectiva de intervención de la cuestión, digamos, el asistencialismo tenemos que ver cómo lo catalogamos, cómo lo definimos, ¿no? Porque si el asistencialismo es solamente una técnica que frente a una cuestión resuelve con otra cuestión automáticamente, eso no nos sirve, ¿sí? Si entendemos asistencialismo desde ese punto de vista. Yo creo que la intervención social, por eso llamamos la intervención en lo social, es un proceso, como decíamos antes, mucho más complejo, que implica el uso de instrumentos de conocimiento, de intervención, vuelvo a decir que son mucho más profesionales, que articulan distintas cuestiones. Yo tengo anotado acá, en función de lo que decías vos, por ejemplo, vamos un poco a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo diferenciamos asistencialismo, digamos, intervención como técnica? ¿Vale? Que lo llamemos así. O el trabajo social, yo diría más antiguo, ya ha terminado, digamos, en su última etapa, ¿no? Es difícil. De hecho, en muchos países de América Latina que han avanzado, como se dijo recién, también sigue existiendo esto. Esto no terminó definitivamente, pero sí es minoritario, diría yo. ¿Sí? Pero sigue estando, siempre hay algo retrógrado en la medicina, en la psicología. Siempre hay como una especie de latencia de lo de antes. Pero, por ejemplo,
¿Qué sería una intervención no asistencialista o no técnica? Si vamos a tu pregunta. Sería una intervención que trabaje muy bien la entrevista, que entienda, digamos, el lugar de la palabra y que tenga claro el lugar de la escucha. ¿Soy claro ahí o estoy confundiendo? Porque cuando estoy escuchando, no solamente escucho a alguien que me dice necesito tal cosa, necesidad, sino que estoy escuchando a alguien que me está contando una historia de por qué necesita esas cosas. ¿Qué agregamos? Agregamos escuchar esa historia. Porque esa historia tiene la clave del problema social que contiene la necesidad, como dijimos antes. Ahí tenés una vía. ¿Vamos un poco a jugar con la pregunta de él? ¿Les parece? Esa entrevista, ¿sí? Donde ya estamos agregando algo, no solamente estoy escuchando necesito una botella de agua, estoy escuchando el por qué necesito la botella de agua, entonces estoy contextualizando ese por qué, la entiendo como algo que es interpretable, porque necesito interpretar el sentido de lo que se me está diciendo. ¿Ahí estamos? Entiendo, esa entrevista también como, bueno, ya lo dije, como una narrativa, como un relato. Pero también entiendo esa entrevista dentro de la biografía de esa persona. O sea, no podemos pensar, cuando intervenimos como trabajadores sociales, que trabajamos frente a personas que están fotografiadas, que se congelaron en el momento de la intervención. Para entender lo que está pasando, y esto es lo más importante, y retomo, bueno, ya lo dije varias veces lo que se dijo al principio, para entender eso necesito entender ese proceso de intervención como un proceso histórico-social. Es decir, si nosotros estamos frente a una persona que tiene 18 años, supongamos, y que viene hoy a un servicio social y plantea, digamos, un problema de consumo problemático de sustancias, yo no puedo pensarla solamente en el hoy. Tengo que pensarla en su historia de vida, en su biografía. A mí me gusta más la palabra biografía, después si quieren les explico por qué. Le estoy pensando en su biografía. ¿Cómo pienso su biografía? Pienso desde que nació hasta hoy, obvio. Pero si soy trabajador social, pienso esa biografía en contexto. ¿Cómo fueron esos 18 años en el territorio donde me está contando esa historia? ¿Cómo esos 18 años transcurrieron en la historia del lugar macro, social, donde transcurre esa historia? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo se construyó esa vida? ¿Me explico? Porque esa construcción biográfica de esa persona que me está contando que necesita tal cosa, me da un nivel de explicación que no me lo da si solamente escucho necesito una botella de agua. ¿Ven la diferencia? Nos fuimos de la técnica. ¿Estamos ahí? Vamos un poquito más a... De paso me sirve para ejemplos que después podamos pasar más rápido. La pregunta de él. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué miraríamos ahí? Pensemos bien en intervención. ¿De acuerdo? ¿Qué miraríamos ahí? Y una de las cosas que yo miraría es un concepto que me gustaría compartir, que es el concepto de ruptura biográfica o proceso de subjetivación. Es decir, ¿algo pasó en la vida de esta persona que hizo que algo cambie? ¿O siempre la vida transcurrió como una especie de película muda y aburrida? Ninguna vida es así. ¿Soy claro ahí? ¿Qué quiero decir cuando digo ruptura biográfica o proceso de subjetivación? Les doy un ejemplo sencillo. Supongamos que hoy estamos en un hospital. Cambiamos de vuelta a la escena. Estamos en un hospital y estamos trabajando en un servicio de enfermedades infecciosas. Somos trabajadores sociales y hay un equipo interdisciplinario donde hay médicos, infectólogos, psicólogos y nosotros, trabajadores sociales. ¿De acuerdo? Ese equipo de 3 disciplinas trabaja problemas de infecciones con pacientes del hospital, pero también trabaja HIV-Sida. ¿Ok? Llega una persona que le vamos a comunicar ahora, en unos minutos, de que es VIH positivo, que es portador sano de VIH. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿Qué implica esto? ¿Que esta persona es portadora de VIH? Obviamente sí.
Pero ¿qué implica en esa persona, en la vida de esa persona? Cambia la vida de esta persona. Cambia su relación con su propio cuerpo. ¿Quieren que sistematicemos un poco? Si yo tengo ahora la noticia de que soy portador de VIH, mi relación con el cuerpo va a cambiar porque lo que yo sienta lo voy a vincular más con el VIH con lo que antes. Me siento con gripa, como dicen ustedes. ¿Sí? Entonces no lo voy a vincular con me tomo un paracetamol y sigo trabajando. No, lo voy a pensar vinculado con el VIH. Mi relación o mi sensación o mi relación con el cuerpo cambió. Me acaban de decir esto. Voy a pensar también, ¿cómo se lo digo a mis amigos? ¿Cómo lo hablo con mi familia? ¿Cómo se lo digo a mi pareja? Porque vamos a tener que tener prácticas de cuidado a partir de que me enteré de esto y tal vez mi pareja esté infectada. O infectado. ¿Me siguen ahí? ¿Cómo pienso mi paternidad o maternidad? La puedo pensar. Se avanzó muchísimo en el tratamiento, pero tengo que repensar esa cuestión. ¿Qué pasó? Fíjense, es un pequeño instante donde recibí una información y fíjense cómo cambia una vida. Y cómo esa vida, eso, bueno, nosotros lo podemos llamar ruptura biográfica o genera una nueva forma de subjetividad. Fíjense que todo lo que estamos diciendo en función de esa nueva forma de subjetividad, de este proceso de subjetivación que se genera, todo es social. Porque todo tiene con relaciones sociales. ¿Cómo le explico a mis amigos? ¿Cómo hablo con mi familia? ¿Cómo pienso la maternidad? ¿Cómo pienso la paternidad? ¿Cómo lo hablo con mi pareja? ¿Cómo lo digo o no lo digo en mi lugar de trabajo? Todo social. Entonces, volviendo a esta diferencia, o a esta necesidad diferencial que se planteaba recién, trabajo social, asistencia, llamémosle entre paréntesis técnica, o profesión, si hablamos de profesión, empezamos a tener en cuenta estas circunstancias. Entonces vamos a necesitar, vuelvo a la entrevista, vamos a necesitar una entrevista que sea mucho más intensa. No va a ser una encuesta, no nos alcanza una encuesta para esto. Tal vez la entrevista que hagamos tenga una parte de encuesta, la primera parte es una encuesta, pero vamos a necesitar escuchar la historia de esa persona. ¿Lo ven eso? Entonces se transformó la entrevista, ya no es técnica. Incluso el otro día lo hablábamos con unos compañeros de Chile esto. Las profesiones se pueden equivocar, las técnicas no. Entonces también aprendamos esto, que tenemos posibilidad de equivocarnos. Ahora, si entendemos de vuelta la asistencia como técnica, una técnica nunca se equivoca. ¿Me explico? Si la técnica es tomar la presión a una persona, no me puedo equivocar. Y si me equivoco es porque no lo sé hacer bien. Ahora, si la técnica es tratar la hipertensión de la persona, sí me puedo equivocar. Ya no es técnica, es profesión. Y fíjense que en el trabajo social tenemos ese mandato de que nosotros hacemos todo bien, que somos buenos, que no nos equivocamos, que nos tomamos de la mano en los congresos y cantamos canciones progresistas y somos todos felices y hacemos el bien por el otro. Y cuando le decimos a nuestras tías, estudio, ¿qué estudias? Trabajo social. ¡Qué lindo! Dice la tía. No, que no tiene ni idea. Y en el fondo hizo ¿dónde se metió ¿Por qué no me salió médico? ¿Sí o no? O abogado, o ingeniero, qué sé yo. ¿Me explico? Entonces, eso también tiene que ver con cómo las profesiones se construyen en los imaginarios sociales, o en las representaciones sociales. ¿Está claro esto? Doy 2 o 3 ejemplos más en función de tu pregunta. Bueno, manejo la entrevista. Bueno, pensaríamos en el lazo social, ya no pensaría en el recurso, pensaría en cómo es la sociabilidad de la persona, cómo es su trama social. Estaría pensando, si vamos a este ejemplo, porque podemos tomar otros, ¿esta persona va a empezar a ser estigmatizada o no? Tal vez sí, tal vez no, depende mucho del mundo en que viva, con quién se desenvuelva, pero me voy a hacer preguntas en función de eso. Ya no estoy solamente gestionándole el medicamento que va a tomar a partir de mañana. Después de que le informé, señor, usted es VIH positivo. ¿Lo ven?
¿Ven la diferencia? ¿Te estoy contestando la pregunta? Tomamos este alguna otra cuestión que podríamos hacer, plantear como más sencilla. Eh, También lo podemos ver en función de la identidad. Es decir, ¿esto que le está pasando construye identidad o no construye identidad? Y si construye identidad, ¿qué tipo de identidad construye? Sí, fíjense que se construyen identidades en la pobreza, se construyen identidades en la violencia de género, se construyen identidades en el consumo problemático de sustancias, se construyen identidades en el VIH, se construye identidad en los jóvenes en conflicto con la ley, o en las personas en conflicto con la ley. Tomé 3 o 4 ejemplos, pero hay más para pensar. O sea, ¿qué estoy haciendo con esto que estoy diciendo? Estoy incorporando categorías de análisis que provienen de las ciencias sociales en general, es decir, trabajo social, antropología, sociología, ciencia política en clave de intervención. Porque esta entrevista que yo les estoy contando tiene algo de entrevista etnográfica, algo de entrevista antropológica. Pero no es entrevista antropológica porque no intenta investigar qué le pasa a la persona que tiene VIH. Intenta intervenir con la persona que es portadora de VIH. ¿Estamos claros hasta acá? Bueno. Entonces, aprovecho esto y digo, consumo problemático de sustancias es una problemática social compleja. ¿Por qué? Porque las problemáticas sociales con las cuales trabajamos hoy, yo dije VIH recién. Ahora, lo único que le pasa a esta persona es eso. Le pasan muchas otras cosas más como problema. Entonces, y esos problemas son del sector salud, porque estamos en un hospital, diciéndole eso. ¿Se imagina la escena? ¿Sí? Hay cosas que tienen que ver con la acción social que le están pasando. Temas le pueden estar pasando. Vivienda. Hay temas que tienen que ver con el mundo del derecho, derechos vulnerados. Hay temas que tienen que ver con la educación. ¿Va a poder seguir estudiando? Los efectos de la medicación le permitirán seguir estudiando. ¿Me explico? Es decir, ¿qué pasó con este problema, con este tipo de problemas que trabajamos hoy los trabajadores sociales? Son complejos porque atraviesan distintos sectores. Ya no pertenecen solo a un sector, sino que son fuertemente transversales. Se usa mucho la palabra transversalidad, yo la usaría con cuidado, en el sentido de entender que un problema es algo que está atravesado por distintos sectores. Nuestras instituciones, tanto las americanas como las europeas, se construyen en idea de sector. Sector educación, sector salud, sector acción social. Hoy en día las problemáticas son multisectoriales y los abordajes son multisectoriales, es decir, son transversales. ¿Hasta acá estamos claros? Vamos a la próxima. Bueno, acá bueno, de esto hablamos un poco recién, con la pregunta tuya vinculada con la cuestión del neoliberalismo y como efecto social, ¿no? Y acá podemos completar, bueno, la complejidad creo que está claro, la complejidad de los problemas ya lo dijimos recién. Otro tema que no mencioné, a partir de tu pregunta, es la cuestión de cómo el neoliberalismo trae otra cuestión nueva, que es la incertidumbre, la idea de no futuro, la idea de falta de certeza, la de falta o sea, y es un fuerte golpe a todo lo colectivo. Porque cuando nosotros pensamos colectivamente, pensamos en un futuro para todos. Entonces el neoliberalismo también es un golpe político a lo colectivo. ¿Me explico? Pero diríamos, si lo pensamos más en clave de intervención, también lo podemos pensar en intervención con movimientos sociales y tener en cuenta que el neoliberalismo produce incertidumbre en la forma de organización de los movimientos sociales. ¿Me siguen ahí? Pero también podemos pensar en incertidumbre a nivel más individual, si ustedes quieren. Esta idea de que no sé qué va a pasar el año que viene. No sé si voy a poder seguir estudiando. No sé si mi padre tendrá trabajo. No sé cómo voy a vivir. Eso es típico del neoliberalismo. Las sociedades anteriores hace 40 años atrás, no estoy hablando de hace 1000 años, sí conferían certeza. Yo voy a decirles un ejemplo que es una antigüedad. Pero seguramente alguno escuchó alguna vez el nombre de la música punk. ¿Sí?
O sea, esos peinados, yo no podría hacerme ese peinado con la cresta y todo eso, pero el punk nace en Inglaterra como expresión cultural del neoliberalismo. Ahí tenés otro ejemplo, neoliberalismo y cultura. ¿Quiénes son los músicos que hacen punk en Inglaterra? Son hijos de los desempleados de las fábricas inglesas. ¿Y cuál es la consigna punk? No hay futuro. Es un grito desesperado. No hay futuro. En un mundo donde también el neoliberalismo marca la idea de no futuro a partir de un posible holocausto nuclear, holocausto ecológico, etcétera, que habla de un futuro bastante oscuro, ¿no? Un mundo manejado por multinacionales, un mundo post-hecatombe nuclear, bueno, etcétera. ¿Se entiende la idea de incertidumbre? ¿Está claro? ¿Están cansadas, cansados? ¿Seguro? Lo mío es una proyección, que estoy cansado soy yo. Eso sería más psicología, bueno, común. Bueno, fragmentación social, hablamos. Fíjense, fragmentación territorial. Seguramente o tal vez algunos de ustedes ya hicieron algún tipo de práctica o trabajo barrial, ¿sí? ¿No encuentran los barrios fragmentados? Es decir, ¿no encuentran que este barrio se lleva muy mal con el barrio de al lado? Y que la relación es bastante tensionada. Y que los que vivimos en este barrio, nuestra vida transcurre en el 80% acá, casi como el medioevo. Muy poco salimos al centro. Ese es otro efecto. Ahí tienes. Me agarro de tu pregunta. ¿Lo ven eso? Es decir, supongo que esto lo compartimos, seguramente. Fíjense que, no sé cómo es acá, no conozco este lugar, pero me imagino, si yo lo comparo, digamos, con Buenos Aires, por ejemplo, hay chicos, gente, no solamente chicos, adultos también, que viven en barrios y nunca fueron al centro de la ciudad. Buenos Aires está frente a un río, se llama el Río de la Plata. Es un río muy ancho, tan ancho que no se ve el otro lado. Y les cuento una anécdota que por ahí puede ser útil para graficar esto. En un trabajo barrial, una de las cosas que se hace con jóvenes, en este caso con chicos de escuela primaria, se los lleva a conocer una parte de un evento que tenía que ver con no me acuerdo con qué, un evento que estaba al lado del río. Los chicos se entusiasmaron más con el río que con el evento. Nunca lo habían visto. Y en camión, como dicen ustedes, son 20 minutos de donde ellos viven al río. Eso me está hablando de una fragmentación territorial, de una construcción de gueto urbano y de una forma de vida que también cambia y que se marca otras formas de deterioro, incluso de lógicas de poder, de apropiación del espacio y de violencia. ¿No? Porque cuando se retira el estado de bienestar, el estado no se retira el estado de bienestar, pero aparece el estado policial. Y el estado policial, por lo menos en Argentina, cuando aparece genera violencia. Y genera corrupción. Y genera formas nuevas de delito, asociados a la policía. Eso es lo que pasa allá. ¿Me explico? Entonces fíjense cómo estos cambios, ¿por qué se fragmenta el barrio? ¿Por qué cerró la fábrica? Por ejemplo. Porque el sostenimiento de la vida cotidiana ya no tiene la certeza que tenía antes. Entonces, bueno, no quiero cansar. Estamos con una fragmentación territorial. Y otro tema, fíjense cuántos temas que tenemos para trabajar. ¿Cómo trabajamos la fragmentación territorial, por ejemplo, la intervención social? ¿Cómo trabajaríamos? Podemos pensar dispositivos de intervención que sean culturales. Nosotros venimos trabajando bastante esa cuestión. Así como el teatro, por ejemplo, en el barrio puede ser una forma de integración social. Como hacer determinado tipo de música en el barrio puede ser otra forma de integración social. Como hacer cine en el barrio puede ser otra forma de integración social. ¿Lo ven eso? Entonces ahí, pero, digo cine, digo teatro, digo literatura, si ustedes quieren, tres ejemplos, ¿sí? O si quieren murales, 4.
son útiles siempre y cuando tengan una orientación de intervención social. Si no, son un hecho estético de baja calidad. O sea, no me interesa el resultado estético del teatro. Me interesa que el teatro sirva para poner en acción, ahora voy, para poner en escena, usemos una palabra de teatro, el problema del barrio. Y tal vez ahí haya otra forma de dialogar. Agregamos más formas de algo que marca de vuelta el neoliberalismo, que es la poca o ausencia de circulación de la palabra. Ahora, un minutito nada más. Pero fíjense, imagínense que nosotros estamos todos invitados esta noche a un casamiento. ¿Sí? Nos invitaron a todos. ¿De acuerdo? ¿Vamos a poder hablar? Lo más probable es que no. Va a estar la música tan fuerte que no vamos a poder hablar. Vamos a hablar de otra manera, con nuestros cuerpos, con nuestras miradas, con nuestros gestos, con cómo estamos vestidos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se cortó la circulación de la palabra. Y eso es un elemento societal. Ahora sí, perdóname. A ver. Vamos por partes. Primera parte, las relaciones asimétricas. El trabajo social es la disciplina que siempre se propone tener relaciones no asimétricas. En ese sentido sería como lo opuesto a la medicina. La medicina es una disciplina que se mantiene con relaciones fuertemente asimétricas, ¿no? En lugar del saber poder frente al otro. Incluso uno lo puede vivir como paciente eso, todos hemos ido al médico alguna vez y el médico es como que baja a nuestro nivel para él estar en el pedestal y baja para explicarnos las cosas, ¿no? O cuando en un hospital uno escucha pacientito o no se le dice el nombre a la persona, se le dice madre o abuela, eso se usa mucho. O si no es qué sé yo. En salud mental es la psicosis de cama 4, no tiene nombre y apellido, el nombre es la patología. Entonces, creo que nuestra disciplina tiene posibilidades de generar relaciones más horizontales. Siempre se lo propuso. Ahora, hay una situación de asimetría que tiene que ver con el poder y el saber. Entonces, si reconocemos que hay una relación poder-saber que tiene que ver con la modernidad, que tiene que ver con la construcción de nuestras disciplinas, podemos hacer más horizontal la relación. Si negamos eso, vamos a hacer como que es horizontal, pero va a seguir siendo asimétrica. Esa sería la primera. La segunda, pues ya me olvidé. Perdón. Ah, ¿qué está pasando en Colombia? Decís. Sí, es una locura. Es absurdo porque incluso en Colombia, que es donde está pasando esto, en donde el trabajo social tiene una trayectoria impresionante. La producción colombiana en trabajo social es muy de ciencia social. Incluso el trabajo social colombiano ha hecho un gran aporte a las ciencias sociales colombianas y latinoamericanas. O sea que creo que va a depender mucho de la capacidad de lucha de todos nosotros, apoyando a los compañeros colombianos, y de los colombianos creo que lo van a poder resolver. Sí. Puede ser, la verdad que no me queda muy claro cuál sería el sentido, pero es posible. No me animaría a decirte rotundamente que sí. Pero no entiendo la lógica de constitución de por qué el trabajo social solamente en salud. Incluso, más que como neoliberalismo, lo vería, si va de la mano del neoliberalismo, ponele, lo vería como un retroceso. Porque si vamos un poco, si miro la Argentina, no conozco el caso de Colombia, el trabajo social nace en el campo de la salud. Si esto pasase en Argentina, retrocederíamos 80 años. Nos quedaríamos solamente donde nacimos. En el caso argentino y en el caso chileno también se nace desde el higienismo. ¿Sí? Así que no. ¿Y había una tercera o no?
Bueno, sí. A lo mejor apoyar un poquito el sentido de diferencias. Para mí la fragmentación, sí la veo, todos los indicadores de incertidumbre, la fragmentación social y territorial y de identidad está vigente y todavía va más fuerte. Para mi gusto lo veo más fuerte, más por el escenario y el neoliberalismo en consecuencia. Sin embargo, teóricamente en la Organización Mundial de la Salud hablamos del empoderamiento de la gente para que se haga cargo o tratemos de modificar la política pública. Sin embargo, en la práctica yo soy también trabajadora social y ya en ejercicio paso por el espacio y cómo de verdad cuesta el trabajo. Ya no es lo mismo que antes. Hace 15 años, si yo iba a un comité de colonos de la colonia X, había hasta 600 gente queriendo liderar la colonia. Ahora llegan 12. Ahora para hacer un comité de espacio, que también los hay, cuesta mucho trabajo. Hace poco veía en un curso de cultura que a lo mejor es un escenario que no hemos porque en una institución de salud es un poco imaginar el trabajo que es a nivel nacional. Se va a hacer un programa, es como la lucha, cómo hacer, yo me pregunto, cómo hacer participando más la gente para que ella genere sus procesos, que es lo que yo, bueno, ahorita lo hago de modo muy procesual, muy independiente ya, que es a lo que yo le atino. Porque cuando estamos en trabajo general replicamos esa codependencia, eso que la gente está como muy desbordando, yo diría, desbordando el asistencialismo, ¿no? Que era cuando la gente dependía de ti y mi hija, mi pacientita, como que eso no va, pero lo he dicho y sin embargo también hay una contradicción, ¿no? ¿Cuál es la cultura de la gente en 30 años, por decirlo, 50 años de salud, donde aprendió a que le dijeran estás enfermita, todavía ellos piden a Dios y así como que no es porque estás con la religión, todo es político también, pero como que movilizar, yo siento que hay que movilizar más a la gente. Bueno, dos cosas diría, yo coincido en parte lo que planteas. Yo diría cuando hablamos de empoderamiento, creo que, en mi opinión, el empoderamiento es útil cuando es colectivo. Porque en el empoderamiento de cada uno de nosotros volvemos al neoliberalismo. Volvemos a tu pregunta. Es decir, si pensamos en instrumentos de intervención que empoderen a cada uno de nosotros, ahí creo que caemos en la trampa neoliberal. Entonces, el empoderamiento funciona desde lo colectivo. Fíjense cómo el empoderamiento funciona colectivo con respecto a la marcha de hoy. Nosotros tuvimos la marcha de Ni Una Menos hace un mes más o menos atrás en Buenos Aires. Se hizo también en Bolivia, muchos lugares de Sudamérica. Y ese colectivo está mucho más empoderado, pero no uno por uno, sino que se empodera como movimiento social. Y creo que ahí tenemos mucho para trabajar los trabajadores sociales, y ahí nos fuimos totalmente del planteo que hacía él, ¿no? De lo asistencial. En ese sentido, sí. Y después, esto de la falta de convocatoria que planteás, es general, en todos lados. Incluso yo suelo ir a Cuba cada tanto, a congresos, y en los congresos es interesante, si pueden alguna vez, ellos hacen un congreso de salud, que es muy, muy, muy rico, muy intenso, porque hay ponencias de toda América Latina, incluso de fuera de América Latina también, pero las más importantes son de nuestro continente.
Y los cubanos, cuando uno se pone a sentar a hablar con ellos, también plantean los mismos problemas. Yo recuerdo hace 2 años atrás o 3 que planteaban el problema de la apatía de los jóvenes y las dificultades de organización a nivel comunitario, que Cuba siempre fue un ejemplo en ese aspecto. Entonces, esto, por más que vivamos, estemos en un mundo, no sé cómo decirlo, resguardado, el neoliberalismo se mete por todas partes. Porque se mete por la televisión, se mete desde la lógica de construcción de vida cotidiana. Entonces la lucha, para mí, si me permiten usar esa palabra, es por el sentido común. Y esa lucha es colectiva. Hoy, perdón el ejemplo de vuelta, pero hoy se puede demostrar que hoy va a haber una movilización vinculada con algo diferente a lo que el neoliberalismo dice, que es protestar frente a la violencia de género. Es mi humilde opinión. Ahora, si vamos más a lo técnico, más a los dispositivos de intervención, si no me alcanza la convocatoria en función de un centro de salud, por ejemplo, hoy vamos a hacer un taller, decimos nosotros, un grupo sobre maternidad adolescente, probablemente si yo hago eso en un centro de salud, uno viene. Pues seguramente viene equivocado, pensó que era otra cosa. Entonces, la forma de trabajar es lo que hablábamos un poco recién, a través de intervenciones indirectas, llamar a otro tipo de actores que puedan complementar nuestro trabajo. Si nosotros planteamos teatro, vamos a tener más convocatoria que si planteamos una charla de prevención de las adicciones. O si planteamos cine, o si planteamos murales, bueno, lo que decíamos antes. Nosotros venimos trabajando esto, les cuento nada más, porque no es un aviso. Estamos trabajando en una universidad en Argentina. En la última etapa del gobierno anterior se crearon universidades públicas y gratuitas en los lugares más pobres del conurbano de lo que rodea la ciudad de Buenos Aires. O sea, ahí hay estudiantes que sus padres terminaron la escuela primaria, con suerte. Y son estudiantes universitarios que estudian trabajo social, arquitectura, ciencias económicas, universidades, ya las universidades del conurbano. En una de ellas, estamos trabajando con un equipo en el armado de una carrera de especialización que se llama Intervención Social con Arte y Cultura. Porque vemos que es muy potente este trabajo a nivel barrial. ¿Lo ven? Entonces, eso sí sería otra forma de convocatoria. Convocaríamos desde otro lugar, no desde lo puntual como se vino haciendo siempre, y también ese lugar me sirve para hablar de integración social. La integración social me resuelve el problema de maternidad adolescente, incluso lo singulariza, lo ubica mejor en el lugar. No voy a trabajar este problema desde mi prejuicio de lo que es la maternidad adolescente. No sé si me explico. No, yo he tenido, si me permiten, ¿sí?, contar una pequeña anécdota personal. Hace un tiempo atrás, en un municipio de lo que rodea la ciudad de Buenos Aires, había una fuerte asociación drogas, violencia, juventud, como lo hay todo el tiempo, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para tratar de en algunos barrios trabajar esta cuestión? Y dijimos, trabajémoslo con teatro. Entonces convocamos actores, no íbamos a ser nosotros los actores, porque yo no tuve la suerte de estudiar teatro. Entonces, los actores, empezamos a discutir con los actores qué tipo de obra nos convendría dar. ¿Cuánto duraría? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo la hacemos? ¿Me explico? O sea, fíjense cómo va dialogando la intervención con el arte, en este caso. ¿Lo ven eso? Digo, era tuvimos 6 meses trabajando para decidir qué tipo de obra de teatro hacer, qué guión iba a tener, cuánto iba a durar, y después ver la viabilidad, porque si íbamos a trabajar por todos los barrios de ese municipio, teníamos que tener un grupo de teatro que entre en una camioneta. No tenía que tener mucha escenografía. Tenía que tener la posibilidad de ser dada en un lugar chico, en una iglesia, en un lugar que tenga techo o sin techo. ¿Me explico? Entonces había como que ir resolviendo todas esas cuestiones. Eso también hacía el guión de la obra, y el sentido de la obra era desmitificar esta relación drogas, violencia, juventud. Y funcionó. Y ahí sí teníamos convocatorias masivas, digamos. Porque era la primera vez que mucha gente veía teatro. Entonces, y creo que hay una cuestión de ida y vuelta bastante intensa, ¿no? Y el teatro es un instrumento
No sé si les gusta, pero ahí ya estamos hablando de gustos. Invito a que vean teatro. Hoy en día el cine está tan hecho para, el cine de Hollywood sobre todo, para, como dice Woody Allen, para personalidades de no más de 12 años. Creo que el teatro tiene la posibilidad distinta de poder pensar un poco más y bueno, no sé, perdón, me fui de tema. Pasamos a la próxima. Bueno, fíjense otros temas que tienen que ver con la intervención, ¿sí? Avísenme si se cansan, pues si quieren hacemos un descanso, ¿no? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿No están cansados? ¿No? Bueno, ustedes interrumpan con gusto, yo... Pastor, 3, 4 preguntas nada más. Fíjense que si hablamos de los efectos de la desintegración social y la fragmentación social y la ruptura de la social, uno de los temas que aparecen como clave es la pertenencia. ¿Pertenezco o no pertenezco a este lugar? ¿Pertenezco o no pertenezco a este colectivo? Y fíjense que las formas de pertenencia que se construyen en contextos neoliberales son más por lo negativo que por lo positivo. Me identifico como joven en conflicto con la ley. Me identifico como consumidor de drogas. Me identifico como la parte dura de que cuida un club de fútbol, barra brava le decimos nosotros. ¿Me siguen ahí? Entonces se construyen formas de identidad y de pertenencia que son connotadas negativamente por la sociedad. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, si me identifico en un grupo de teatro, me identifico de una manera diferente. Me identifico de una manera no violenta. Me identifico de una manera que desestigmatiza a mi grupo dentro de la sociedad. ¿Lo tienen eso? Entonces la pertenencia y la identidad, creo que, bueno, son otro elemento. Volviendo al comentario que hacía él antes con respecto al asistencialismo, otro elemento que le agrega algo más a la intervención. ¿Cuál es el sentido, el para qué? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Yo diría, hacemos lo que hacemos en función de resolver la problemática de la integración, que fue lo que dijimos al principio. ¿Cómo? A través de lo que estamos diciendo ahora. Trabajando la pertenencia, por ejemplo. Trabajando la recuperación de lazos sociales, por ejemplo. ¿Lo van viendo? ¿Sí? Bueno, la integración. Y otro punto que podemos encontrar como, a ver si lo compartimos, es decir, los espacios de socialización típicos ya no socializan como antes. La familia no logra socializar. La escuela no logra socializar. El barrio no logra socializar. ¿Qué estoy diciendo? No quiere decir que no socialice, pero necesita algo que acompañe esa socialización. ¿Qué es socialización desde el punto de vista de la intervención del trabajo social? Socialización es transmisión y adquisición de pautas y códigos, nada más que eso. Y darle sentido a la vida, al mundo de la vida. ¿Soy claro ahí? Entonces digo, en función de eso, si reconocemos que la familia no logra construir espacios de socialización concretos, tendríamos que pensar interventivamente, ahí nos fuimos bien de la asistencia, espacios de socialización que complementen esta ausencia o esta falta o este espacio que no está lleno en el campo de lo familiar. ¿Lo ven? Y ahí de vuelta aparece lo grupal como dispositivo o como forma de hacer, y de vuelta aparece lo alternativo como forma de hacer. ¿Estamos claros ahí? Pero digo esto, si uno, volvemos a tu pregunta, otro efecto más microsocial del neoliberalismo es que los espacios de socialización no dejan de ser lo que eran. Fíjense, por ejemplo, es sencillo si uno mira desde el punto de vista del empleo. Una cosa es cómo me socializo yo, que tengo 8 años, cuando veo a mi padre desempleado. Veo a mi madre tratando de sostener la economía doméstica. Entonces mi madre y mi padre me dan consejos. ¿Y yo por qué tengo que creerles? Si yo les creo, me va a ir igual a mí que a ellos. Y a ellos no les está yendo muy bien.
Tal vez a mis abuelos les fue mejor. ¿Me siguen? Entonces digo, ahí hay un problema. ¿Dónde está la ley paterna, como dicen algunos psicoanalistas? ¿Cómo reconozco esa autoridad? Si es que pienso en esa autoridad, o sea, la autoridad en el buen sentido de la palabra, ¿no? No, de ninguna manera hablamos de autoridad, familia, autoridad, ni locos, ¿eh? Que quede claro, eso se están grabando. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces ahí tenemos otro tema de intervención. Recuperar espacio de socialización. Todos estamos trabajando en una escuela, bueno, ya sabemos que algún ruido hay ahí, en ese espacio de socialización. ¿Cómo pienso? Estrategias que impliquen otras formas de qué. ¿Qué es lo que socializa? El intercambio y la reciprocidad. Es decir, el lazo social. Es decir, lo que construye pertenencia e identidad. Bueno, crisis del sistema de protección social, la caída del estado de bienestar, obviamente trae una crisis del sistema de protección social, entonces las instituciones ya no son lo que eran. Entonces ya el hospital no cura, como curaba antes. Entonces ya voy al hospital con dudas. Incluso si yo miro ejemplos de mi país, las trayectorias institucionales de los últimos meses hacen que a veces la gente empeore que mejore. No sé si me explico. Entonces podemos ver, si volvemos al concepto de biografía social que mencionamos antes, y vemos a este joven que mencionábamos antes, que tiene 18 años, y lo estamos escuchando en función de que tiene un consumo problemático de sustancias, tal vez mirando su historia de vida o su biografía en función de su trayectoria institucional, nos encontremos con que las instituciones fueron generando cada vez mayor complejidad en él. ¿Lo ven eso? Entonces ahí, bueno, tengo elementos para entender modalidades de intervención que tengan en cuenta la institución, no como resolución solamente, sino como resolución y tal vez como problema, también como problema. Les doy un ejemplo, algo que me pasó hace poco, ¿vale? Que, sí o no, ya se cansaron de mí, si no me expulsan y listo, o sea, pero, les cuento, hace poco yo voy a un hospital psiquiátrico en la ciudad de Buenos Aires y yo generalmente hago trabajo de supervisión, grupos de estudio, bueno, algunas cositas. Y digo, llego al hospital y me encuentro con un chico, con un paciente de 17, 18 años, que me reconoce de otro hospital, con el cual yo había trabajado bastante. ¿Sí? Y me reconoce, me dice, Alfredo, y me abraza, y qué sé yo, bueno, todo el afecto que se produce cuando uno trabaja. Pero estaba todo, no podía caminar por la cantidad de medicación que tenía, se le caía la baba, había engordado. Y había una trabajadora social y una psicóloga, que me conocían. Y me dicen, no sabes lo bien que estaba cuando llegó. Entonces le digo, ¿cómo? Cuando llegó estaba bien y ahora está mal. Algo no funciona en la institución. No sé si me explico. Lo lógico hubiese sido, no sabes lo mal que estaba cuando llegó. O sea, algún daño, evidentemente, la institución produjo en ese aspecto. Esas son las cosas para mirar, las cosas para tenerlas como analizadores en función de nuestras intervenciones. ¿Cuánto daño puede estar haciendo la institución en este momento? Desde su propia violencia o su propia intervención ya institucional, a través de equipos, a través de cómo se marca en cada una de las personas. A esto podemos llamar crisis del sistema de protección social. Y esto ya está dicho, emergen las problemáticas sociales complejas. Si querés pasamos una más. Sí, te escucho. Y en ese sentido, reconocer que existe un trabajo social
Bueno, vamos por partes. Lo primero era cuestión de lo que está bien y que está mal, el juicio de valor. En ese punto, escucharon el comentario de ella, ¿no? En ese punto lo que yo diría es que en la universidad no podemos trabajar con juicio de valor. En la universidad estamos, el pensamiento académico, el pensamiento universitario no hace juicio de valor. Lo que hace es análisis y plantea soluciones y perspectivas. Es decir, lo que está bien y lo que está mal se dice en otro lado, digamos. No, acá lo que se hace en las universidades, lo que se hace es un análisis crítico de la realidad. ¿Me explico? Entonces yo trabajaría esas cuestiones, ¿no? O sea, cómo se construye sentido común. Que las sociedades son conservadoras, todas las sociedades son conservadoras. La Argentina también es conservadora. Votamos un presidente conservador hace un año. O sea que algunas serán más, algunas serán menos. Pero la cuestión del maternaje, para hacerlo más redondo, un poco lo que vos planteabas recién, creo que se resuelve desde una fuerte profesionalización, de una marcada formación en el sentido del fundamento de la intervención social. ¿Por qué intervengo? ¿Por qué? O sea, si alguien hace un planteo maternal, por ejemplo, ¿desde dónde lo estás diciendo? ¿Cuál es tu marco teórico? ¿Cuál es tu concepción del sujeto de intervención para decir que esta persona hizo esto mal o hizo esto bien? Ahí creo que se resuelve y creo que lo resuelve la misma persona. Porque en realidad también podemos pensar que las personas que eligen estudiar esta carrera lo eligen también por una preocupación por el otro. Entonces, esa preocupación por el otro se puede salir rápidamente del maternaje y hacerse más transformadora, por decirlo de alguna manera. Pero ahí yo discutiría, me pongo un poco en tu lugar, discúlpame, discutiría más, bueno, ¿desde dónde estás diciendo lo que decís? Discutámoslo desde el punto de vista de la teoría. De qué dice el trabajo social sobre esto, qué dice la teoría sociológica de esto, qué hace la teoría política o qué dice la filosofía. Con respecto a la cuestión clientelar, siempre, digamos, los dispositivos de acción social se vinculan con lo clientelar. Pero yo lo que pienso ahí, digamos, y lo he trabajado bastante, es que a veces visibilizamos que la relación política social, sujeto de intervención es mecánica, y la relación entre sujeto de intervención y política social está mediada por la intervención. Entonces la intervención puede, a veces más, a veces menos, resignificar tanto la visión del sujeto como la política social. De hecho, puedo dar ejemplos de muchas políticas sociales que se hicieron con esta idea de clientelismo que se dieron vuelta desde lo colectivo. Es decir, creo que una forma sería romper la lógica individual, porque las políticas sociales clientelares tienden al uno por uno, y la forma de trabajo colectivo tiende, digamos, a resolver colectivamente o enfrentar colectivamente o intentar visibilizar colectivamente las cuestiones. Hasta ahí llegaría. Pero con respecto a lo primero, que es lo que más ruido me hizo, es me parece que es importante la cuestión de la formación desde un ejemplo. Vamos un poquito a la pregunta de ella, 2 minutos nada más. Hay una cuestión que trabajamos bastante nosotros de primer año. Yo doy clase en primer año en la Universidad de La Plata, que es una materia que es Trabajo Social 1, que es Historia del Trabajo Social. La primera parte y la segunda parte ya es Trabajo Social aplicado como una primera aproximación. Después vamos a tener Trabajo Social 2, 3, 4 y 5. Y bueno, nada. Entonces estábamos con que lo que trabajamos en esa materia desde el principio es que toda intervención tiene un marco conceptual, como yo dije al principio, una construcción de sujeto de intervención y una forma de hacer. Es decir, yo tengo un marco conceptual positivista, sabemos todo lo que es el positivismo, ¿sí? Entonces voy a ver a esa persona con la cual intervengo de una perspectiva positivista. ¿Me explico? Y voy a intervenir de una perspectiva positivista. Si tengo un marco conceptual, no sé, de la escuela crítica, por dar un ejemplo, voy a ver a esa persona desde otro punto de vista y voy a intervenir desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que me determina bastante o me condiciona bastante? Es desde dónde digo lo que digo o hago lo que hago. Porque no solamente me condiciona la visión que tengo del otro, sino que me construye la visión de problema
y me construye la forma de hacer, la forma de intervenir. Entonces yo trabajaría básicamente esta cuestión de salirse del sentido común, ¿no? Que pareciera que es como una característica del trabajo social, trabajar el sentido común, pero si uno empieza a mirar las otras disciplinas, fíjense, la medicina trabaja muchísimo el sentido común, presupone un montón de cosas, presupone que no sabemos un montón de cosas, la psicología ni hablar. Entonces digo, salirse del sentido común y llevar ese sentido común a una cuestión más vinculada con lo teórico, con lo conceptual, y que dialogue y discuta ese sentido común con lo conceptual, creo que ahí se puede lograr una buena o una interesante síntesis. ¿Seguimos o alguna pregunta más? ¿O ya están todos dormidos? ¿Todos pensando en otro mundo? ¿En las últimas 5 películas que vieron? No. Bueno, esto lo hablábamos antes, ¿no? Diferencia entre intervención e investigación. Y otro punto es, nosotros venimos trabajando bastante la epistemología de intervención social. Es decir, la intervención es el aporte que el trabajo social hace a las ciencias sociales. Les cuento algo personal. Dirijo una maestría de intervención, no sé si lo dijeron, pero bueno, dijeron demasiadas cosas al principio. Digo, yo dirijo una maestría de intervención social en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En esa maestría de intervención social es una maestría interdisciplinaria. Hay psicólogos, trabajadores sociales, comunicadores sociales, sociólogos, cuya intención es aprender a intervenir. Algunos en política pública, algunos de dispositivos institucionales, o algunos, sobre todo los sociólogos, intentar estudiar la intervención social. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, en esa maestría lo primero que definimos es que es necesario plantear una epistemología de intervención social, o sea, cómo se construye, vuelvo a decir, desde qué marco teórico, cuál es su historia, porque uno podría hacer una historia de la intervención social, no del trabajo social, pero uno podría hacer una historia de la intervención social que se inicia en la modernidad, que se inicia, yo diría, a partir de Thomas Hobbes, se inicia a partir de los primeros contractualistas que empiezan a reconocer la existencia de problemas sociales. Y si hay reconocimiento de problemas sociales, hay intervenciones sociales. También se inicia a partir de Rousseau, si ustedes quieren, cuando Rousseau escribe el segundo discurso acerca de la desigualdad y dice la sociedad genera desigualdad. Y continúa. Entonces la intervención tiene una característica moderna, pero también una epistemología que tiene que ver con muchas formas de pensarla, con diferentes posicionamientos. Esos diferentes posicionamientos se apoyan en diferentes marcos teóricos. Y cuando el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó esta maestría, la lógica de aprobación de la maestría tenía que ver con una idea sencilla. ¿Qué aporta? La pregunta era, ¿qué aporta el trabajo social a las ciencias sociales? Y lo que aporta el trabajo social a las ciencias sociales es esta forma de intervención, no asistencial, vuelvo a tu comentario, tu pregunta, sino de esta compleja forma de hacer que llamamos intervención en lo social. Esta intervención que articula teoría práctica automáticamente, que articula cuantitativo y cualitativo automáticamente, que tiene su propio formato de entrevista, que tiene su propia mirada de territorio y va construyendo instrumentos de conocimiento y construye conocimiento mientras hace. ¿Sí? O sea, cuando intervenimos, construimos conocimiento singular, pero conocimiento al fin. ¿Estamos claros ahí? Incluso en esa maestría, el primer seminario se llama Epistemología de la Intervención Social, donde se estudian diferentes definiciones, diferentes puntos de vista, diferentes cuestiones desde la filosofía hasta el trabajo social, pasando por la ciencia política, la sociología, etc. Y esto es un poco lo que tendría que ver con la pregunta que hacías vos recién, ¿no? Y este marco conceptual, le podemos preguntar esto: ¿qué implicancia genera? Y desde la intervención, ¿no? ¿Cómo se escribe lo que hacemos en la sociedad? ¿Cómo se escribe en la memoria colectiva?
Entonces esto del maternaje, esto que decías recién, posiblemente está muy inscripto en la memoria colectiva. Entonces puedo elegir una profesión porque me gusta esa memoria colectiva, me gusta esa inscripción. Entonces creo que también es relevante que como trabajadores sociales resignifiquemos lo que implica nuestra disciplina a nivel social, a nivel de la sociedad. Pero ¿cómo hacemos eso? Salimos ahora a la calle a decirle a uno por uno, mire, el trabajo social no es lo que usted piensa, es otra cosa. No funciona así. Ojalá funcionase así. Lo hacemos desde la propia práctica. Es decir, si yo cuando estoy trabajando lo que hago es entregar botellas de agua, la gente, la población me va a ver como el señor que entrega botellas de agua. Ahora, si yo pregunto por qué necesita agua, y no vuelvo al principio de lo que empezamos ahora porque no quiero dormirme yo ni dormirlos a ustedes, van a decir, esta persona, este señor me pregunta, este trabajador social me preguntó por mi vida, me preguntó por cómo vivo, me preguntó por mi familia, me preguntó por el agua y me resolvió el problema del agua, pero no está solamente para dar agua. No me enseñó a buscar agua, eso de que pida pescado, eso por favor tachémoslo, eso hizo tanto daño, por favor, les pido de corazón, táchenlo. Si no lo quieren tachar, no lo tachen, estamos en una sociedad libre, un mundo libre. Digo, no sé, qué sé yo, digamos que sí. Bien, esa sería la construcción simbólica de la profesión. ¿Cómo se construye simbólicamente la disciplina? ¿Me explico? Y esto creo que ya lo dijimos. Y también la diferencia entre describir e intervenir. A veces nos vamos en descripción y dejamos de lado la intervención. Si querés pasamos a la próxima. Ya son 11:05, sí. Bueno, una más y... Bueno, acá fíjense algunas cuestiones que tienen que ver con intervención. Creo que es bastante complejo para aburrirse, pero digo, es bastante complejo para que no lo veamos como una técnica. Y esto tiene mucho que ver con lo que hacemos. Es desagregar lo que hacemos. Y cómo en los últimos 40 años esto se fue construyendo a través de la propia práctica, a través de investigaciones y a partir de producciones del trabajo social. Bueno, acá, como hacen en la televisión, redondeamos. Si hay alguna pregunta, si no, finalizamos. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Inquietud? Si quiere romper todo, no es culpa mía. Así que bueno. Estanco, en tu cuadradito. Sí. Tal cual. Sí. Sí. Sí, 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 ese estilo, ese sí. Sí. Bien, ¿me escucharon, no? Bueno, estamos de acuerdo. Yo aprovecho tu comentario para decir algo que no dije. Cuando nosotros decimos abordaje individual, yo puedo estar haciendo un abordaje individual pero pensándolo colectivamente. O puedo hacer un abordaje individual pensándolo solamente individualmente. Puedo hacer un abordaje colectivo pensándolo en clave individual. ¿Sí?
Entonces digo, incorporar la cuestión de la mirada al todo, de lo colectivo, desde lo individual, desde lo grupal, desde lo familiar, desde lo comunitario. Ahí sí, estaríamos como más cerrando la idea. Así que gracias por el comentario. ¿Alguno más? Sí, sí, sí. Qué suerte que tienen. Lo mismo acá. Sí, sí, yo aprovecharía muchísimo. Dos palabras, agradezco el comentario. Y esto que decía la compañera con respecto a que hay una licenciatura en Cultura de Arte, si te pones en contacto con la gente de Cultura de Arte, lo que nos pasó a nosotros fue que todos quieren intervenir. Y lo que nos pasa a nosotros es que todos queremos intervenir en Cultura de Arte. O sea que la relación es prácticamente automática. Ojalá les pase eso, porque cuando nosotros empezamos a trabajar esto en Moreno, pasaba esto. No había una licenciatura en Cultura de Arte, sí había gente que estaba en el campo. Así que bueno, qué plus que tienen, qué ventaja. Así que yo la aprovecharía mucho. Así que bueno. Bueno, ¿finalizamos? Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Bueno, ya para concluir, le entregamos una constancia al doctor Carballeda agradeciendo su conferencia y un pequeño presente. ¿Se puede mostrar? Claro. Es que lo que hicimos como que se llevó algo de México. Este es un tortillero. Sí, ya, y llaveritos, cosas de aquí de León. Bueno, me queda un poco chico. Bueno, además mencionar que a las 12 daremos continuidad con las actividades. Va a haber un taller en el que hubo una previa inscripción sobre los saberes del trabajo social latinoamericano, la descolonización del conocimiento, que también será impartida por el doctor Carballeda, invitándoles, bueno, a quienes se inscribieron, porque sí está un poco limitado el cupo, será en el audiovisual 1. Y también mencionar, bueno, pues hoy es el Día Internacional para la Eliminación en contra de la Violencia hacia las Mujeres. Va a haber una presentación de un documental en el Sala B, segundo piso, para quienes puedan y quieran asistir. Ahorita comienza a las 11. Y pues la verdad también invitarles a la marcha que habrá el día de hoy del Arco de la Calzada hacia el centro a las 5 de la tarde con motivo del día pues de hoy en contra de la violencia hacia nosotras las mujeres, como también ya lo mencionaba el doctor Carballeda, ¿no? Este tipo de movilizaciones y luchas que son espacios para nuestras intervenciones. Muchas gracias.